Romanos capítulo 2, versículo 12. Comencemos desde ahí. Porque todos los que sin ley han pecado, recordemos que Pablo está colocando a toda la humanidad en la misma línea, sean judíos o sean gentiles. Los judíos han pecado aun siendo custodios de la ley, y los gentiles también han pecado sin tener ley escrita como la de Moisés, pero sí por la obra de la ley escrita en sus corazones. Por eso dice él acá, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Claro, como te decía, no faltará el gentil astuto que diga, no, yo no sabía nada de eso, no conozco ningún Moisés, ni ningunas tablas, nada. Ya vimos entonces los argumentos del apóstol para mostrarnos que sí. Y todos los que bajo la ley han pecado, o sea, los judíos, por la ley serán juzgados. Nuevamente, Pablo está dejando a la par tanto el pueblo judío como el gentil, ambos merecedores de estar bajo la ira de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y nuevamente Pablo repite y repite. El Espíritu Santo usa este método. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, los gentiles, aunque no tengan ley escrita como la de Moisés, son ley para sí mismos. Y te hablaba de que todos tenemos, los gentiles, aún sin la ley de Moisés, allá, bien adentrico, esa ley. No la de Moisés, pero por lo menos sí la obra de la ley de Moisés cuando vamos a tomar decisiones. Por eso dice Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entiéndase, en nuestras mentes, a manera de conciencia. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Nosotros mismos somos testigos contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa conciencia o me acusa o me defiende. Sí. Es que el razonamiento me ha sido dado para usarlo. Hay un razonamiento interno cada vez que un hombre va a tomar una decisión. Y esas decisiones en la vida, uno sabe, según la conciencia que tiene, si están bien o están mal, porque esa conciencia me acusa o me defiende. Dios no me dejó sin regulación interna y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Claro, el proceso de razonamiento se da con o sin ley escrita. La conciencia entonces es lo que Dios le ha dejado al ser humano gentil para que entienda si lo que está haciendo le acusa o lo que está haciendo lo defiende. Y nos traía Pablo, no voy con nada de afán, créame, no tengo nada de afán. Si usted tiene afán, pásese para otro lado. ¿Por qué? Porque, como te decía, uno puede tener un reloj muy bonito, observar en él la hora, lucirlo para que los demás lo vean. Pero la carta a los Romanos, escrita precisamente para creyentes, porque recuerden que esto es para creyentes que Pablo lo está escribiendo, unos creyentes a los cuales Pablo anhelaba visitar para compartir con ellos algunos don espiritual, y como vemos, Pablo sí tenía mucho más para compartirles. No era solamente el que creyeran en Cristo Jesús. Entonces, volviendo a mi ejemplo, una cosa es tener ese reloj ahí, luciéndolo, usándolo. Como muchos creyentes lo hacemos. Nosotros tenemos el nombre de creyentes, tenemos el nombre de cristianos, lucimos ese cristianismo, lo exhibimos. Pero otra cosa muy distinta es tomar ese reloj, abrirlo, desmontarlo pieza por pieza
y luego volverlo a armar, desde luego bajo la guianza de un buen relojero. Bien, Pablo, como buen relojero del reino, está tomando el Evangelio en el cual hemos creído y el cual ostentamos y del cual nos usufructuamos, y ha empezado a desarmarlo, permítame decirlo así, pieza por pieza, y nos está enseñando a colocarlo pieza por pieza, para que ya no seamos cristianos que solamente nos preciemos de ser creyentes, nos ufanemos de ser creyentes, sino que ahora no solamente nos está explicando cómo funciona, permítame decirlo así, el Evangelio, y cómo también nosotros lo podemos armar y presentárselo a la vez a otros. Eso es lo que la carta a los Romanos, permítame ilustrarlo con este humano ejemplo, nos desarma completamente todo lo que nosotros como creyentes decimos creer y nos empieza a colocar pieza por pieza para que entendamos, no solamente creamos, para que entendamos, no solamente creamos y además a otros se lo podamos explicar. Maravilloso. Entonces Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos no para que fueran creyentes, ya lo eran, ya eran cristianos, sino para que entendieran en qué era que habían creído. Dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y entonces nos dimos a observar de cerca qué era lo que Pablo decía o quería decir con esto de conforme a mi evangelio. Había un evangelio que Pablo predicaba, un evangelio muy diferente al que otros predicaban. El evangelio correcto, claro, ya lo acentuamos leyendo Gálatas, Efesios, Filipenses y fuimos a una serie de pasajes en los cuales Pablo nos hace ser celosos del evangelio en el cual hemos creído y del evangelio entonces que predicamos. ¿Qué clase de evangelio es el que tenemos? Luego fuimos a Timoteo, dimos una vuelta por allá por Gálatas y concluimos, como ya te dije, que indudablemente Pablo tenía mucho que compartir con los de Roma y ahora lo está compartiendo con nosotros. Entonces en el versículo 17 Pablo se torna, estoy haciendo un repaso, nuevamente hacia el judío, y le dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Es que no solamente el judío tenía la ley de Moisés para que la custodiara, sino que se podía apoyar en ella y se podía gloriar en Dios. Por eso dice, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, porque el asunto para el judío es de grueso calibre, porque él sí tiene la ley de Dios expresada en los mandamientos dados a Moisés en aquel monte, escrita. Y esa ley escrita es una gran lámpara, porque allí está expresada la voluntad de Dios. O sea, Dios no dejó en las nebulosas su voluntad, sino que al pueblo como tal judío le dio a conocer su voluntad. Y además se instruían en ella. Por eso dice, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Claro, es que la escritura, las sagradas escrituras, para el judío lo hacían selecto. Tenían a su mano el manjar de Dios, la expresión del pensamiento de Dios. Eso no lo tiene todo pueblo, eso no lo tiene toda cultura. Los pueblos paganos, los gentiles, cada uno corrían detrás de sus dioses con D pequeña, caprichosos en gran manera, totalmente ciegos. Pero el judío no. El judío además era instruido por la ley y podía probarlo mejor. Y entonces se levantaba como un guía. ¿Un guía para quiénes? Para los ciegos gentiles. Ya te dije, el Señor Jesús una vez le dijo a los judíos, ustedes que cruzan el mar para hacer un solo prosélito del pueblo gentil, ganaban gente para que creyeran los principios dados a los judíos, y el Señor Jesús les dice, pero después lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Eso es una cosa muy dura.
Por eso dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, porque más neófitos para dónde los gentiles, maestro de niños, imberbes infantiles, los gentiles, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. No es una de las ciencias, no es una de las verdades. La ciencia y la verdad está plasmada en la ley de Dios, la escrita. A ese judío, Pablo, le dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Recuerdan el refrán? En casa de herrero, cuchillo de palo. Tú que predicas que no se debe hurtar, porque ese es uno de los mandamientos, si tú vas a Éxodo capítulo 20. ¿Hurtas? Sí, el judío hurtaba a pesar de que sabía que no se debía hurtar. ¿Tú qué dices que no se debe adulterar? Éxodo capítulo 20. ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos? Recuerden, si alguien sanciona tremendamente la idolatría, la falsa adoración, es la ley de Moisés. Y a ese judío que la tenía como lumbrera, la ley de Moisés, le dice, comete sacrilegio. Claro. Y a pesar de estar haciendo todo esto, en el corazón del judío había una jactancia. Pablo le dice, tú te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es que precisamente al judío ser pueblo de Dios, debía entonces vivir conforme a los mandamientos que Dios había dado, pero no lo hacía. Más bien, Pablo, echando mano de los argumentos de las Sagradas Escrituras, porque Pablo, vuelvo y te repito, nunca argumenta nada si no está basado en las Sagradas Escrituras, cosa que nos haría muy bien a nosotros. Siempre, todo, nuestras decisiones, nuestras enseñanzas, nuestros consejos y aún nuestros silencios deben estar basados en las Sagradas Escrituras. Él dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces traíamos el ejemplo. Ahí veíamos a un judío que predicaba, enseñaba, exhibía la ley, hurtando, adulterando o usufructuando las ganancias de la idolatría en el comercio de sus objetos. Y los gentiles que, una cosa es que sean gentiles, pero no brutos, podían observar y decían, pero vean a estos. Dicen que hagan esto y no lo hacen. Y nos están pidiendo a nosotros que lo hagamos. No. Y eso hacía que se blasfemara el nombre de Dios entre los gentiles, por causa de la conducta de aquellos que debían ser luz para ellos. Con razón decía el Señor Jesús en sus disertaciones, señalando a los escribas y fariseos, les decía, miren, hagan lo que ellos dicen. Claro, porque hablaban de la ley escrita de Moisés, pero no lo que ellos hacen, porque hacían otra cosa distinta. ¿Ves cómo va tomando forma todo el Evangelio y todas las cartas con la renovación constante de nuestro entendimiento? Pues en verdad la circuncisión aprovecha, y ahora recordemos que Pablo comenzó a tomar otro de los argumentos que el pueblo judío esgrimía. Somos circuncisos. La circuncisión es nuestra, la podemos exhibir y esa es otra de las cosas que nos enorgullecemos. ¿Qué han dicho? Pablo dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Va a ver cómo es concomitante, ley con circuncisión. Lo uno refrenda lo otro. Pero si eres transgresor de la ley, obviamente le está hablando al judío, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues lógico, porque se estaría comportando como pagano. Qué tremendo este Pablo. Al que se preciaba de ser circuncidado le está diciendo incircunciso. Al judío de pura cepa le está diciendo pagano, casi que gentil. Si pues el incircunciso, y ahora nos toma como ejemplo a los gentiles que hemos creído, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Qué me está diciendo el apóstol? Me está diciendo que lo importante de la ley no es tenerla, sino guardarla.
Y lo importante de la circuncisión no es exhibirla, sino refrendar con nuestra conducta lo que la ley dice, no con un corte de navaja. No será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es circunciso vuelve al gentil, pero guarda perfectamente la ley, que por la fe en Cristo Jesús está capacitado por el nuevo nacimiento para que no use la ley para llegar a Dios, sino que porque ya ha llegado a Dios por la fe que tiene en Cristo Jesús, puede cumplir la ley en su nueva naturaleza. Pero una vez más te digo, no me puedo ir por ahí aún. Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, al judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fuerte esto. Bueno, y hasta aquí básicamente habíamos llegado. Y leímos 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8, y también Romanos capítulo 7, versículo 6, para explicar un poquito este versículo que dice que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Quiero que tengamos claro algo. Aquí Pablo no está colocando al gentil como litigante contra el judío para acusarlo. No. La idea de Pablo, al mostrar lo que un gentil converso puede hacer por la vida del Espíritu, llegando a cumplir la ley que el judío mismo teniéndola no había podido cumplir, es similar a lo que el Señor Jesús hizo en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 41 al 42. Es dándole relieve a una situación con un ejemplo. Miremos. Recuerda que la mejor forma de ilustrar las Sagradas Escrituras es con la misma Escritura. Dice entonces el Señor Jesús, los hombres de Nínive, miren qué interesante, en uno de sus diálogos con los judíos, se levantarán en juicio con esta generación. Si usted quiere recordar a qué se está refiriendo el Señor Jesús, léase la profecía dada por Jonás o el libro profético dado por Jonás, en donde se nos narra cómo el Señor perdonó a los ninivitas cuando ellos se arrepintieron de todas sus maldades y se salvaron. Entonces el Señor Jesús hace 2000 años trae un ejemplo de cientos de años atrás para acentuar lo que Él quiere decir. Eso es lo que Pablo está haciendo acá cuando compara al gentil con el judío, cuando el gentil como incircunciso cumple la ley sin ser circunciso. Y es para agitar el ambiente del judío de etnia que tiene la ley y que tiene la circuncisión, a ver si despierta. Esto es lo que el Señor Jesús hace acá también en Mateo con los de su generación. Les dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás fue a la brava, cariado por el Señor Jesús, por Dios, a predicarle a los de Nínive, porque él no quería ir por allá? Él había comprado un pasaje para irse a otro lugar, pero allá, mediante un gran pez, el Señor ¡pum!, lo colocó en las costas de Nínive, que era donde tenía que estar. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar, refiriéndose a él mismo, al Señor Jesús. Entonces, si los ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás, que era un profeta, los de la generación al cual el Señor Jesús estaba predicando, con mayor razón, porque más que Jonás es el Señor Jesús. Y les trae otro ejemplo, también de gentiles, porque a propósito, los ninivitas más gentiles y paganos, ¿para dónde? Y esta reina del sur que aparece en el versículo 42 es otra de las cosas que el Señor Jesús dice. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará. Mire, por los hechos, por las actitudes de ella, por los hechos de los ninivitas, por las actitudes de ellos. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Este pasaje a mí me hace vibrar. Y he aquí más que Salomón en este lugar.
Entonces, en ese orden de ideas es que Pablo también usa esto en Romanos capítulo 2. Te lo vuelvo a leer después de ilustrarte ampliamente. Pablo le dice al judío: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, el llamado de atención es fuerte, eres transgresor de la ley. Sí. ¿Cómo se hace entonces este transgresor de la ley teniéndola y siendo circuncidado? Al judío es esta reconvención. Entonces, el judío tenía la letra de la ley y vivía por la letra, pero es que la letra de la ley solo se puede vivir por el Espíritu. Por favor, insisto, recordemos que Pablo era judío por etnia. Está tratando de... es como cuando alguien te toma de la solapa y te sacude fuertemente para que reacciones. No es por falta de respeto, es porque necesita que reacciones. Eso es lo que Pablo está haciendo acá con los judíos, tomándolos de la solapa y sacudiéndolos fuertemente con esta argumentación. Y avanza diciendo: pues no es judío el que lo es exteriormente. Vuelvo y te digo, tú y yo aquí pues, de un país completamente gentil. Podemos pasar por acá como si no estuviera ocurriendo nada, pero lo que Pablo nos está enseñando es a desbaratar el reloj para volverlo a armar. No se quede solo mirando la hora y exhibiéndolo y chicaneando con su reloj. No. Pablo quiere que lo entendamos bien. Y ahora lanza otra superbomba, la madre de las bombas, mejor dicho. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Imagínate, pongámonos en la piel de un judío ya circuncidado y que ahora Pablo venga a decirle que no es ese judío el que lo es exteriormente. Sí. Recordemos que la ley de Moisés vigila lo exterior. No se mete para nada con el interior. De hecho, la ley de Moisés castiga por lo exterior, cuando sale a la luz a través de los hechos y actos. Mejor dicho, un judío podía darse el lujo de caminar por ahí por las calles, luciendo su circuncisión exterior, pero por dentro andando, pensando cualquier porquería. Sepulcro blanqueado. ¿Recuerdan que el Señor Jesús comparó a los judíos con sepulcros blanqueados? Que por fuera usted vaya al cementerio y observe las lápidas, bien cuidadas, bien pintadas, llenas de flores, pero cabe unos 2 metros, llenas de huesos de muertos. A eso es lo que está apuntando Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La circuncisión no es la del prepucio, es lo que está diciendo Pablo. Charles Hodge dice: no es miembro del pueblo de Dios quien lo es exteriormente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Pablo parece que está desarmando el reloj, pero además usted va a encontrar unas piezas grandes y unas pequeñas. Y las grandes también se pueden desbaratar. O sea, ya desarmamos el reloj, ya le quitamos el cristal, ya logramos quitarle los tornillitos esos que nunca nos atrevemos a quitar, ya por fin lo abrimos y tenemos ahí todo el andamiaje del reloj como tal. Y de pronto nos empezamos a encontrar unas piezas que son compuestas también por otras piezas. Es lo que está pasando acá. Ahora Pablo está avanzando más y dice: sino que es judío el que lo es en lo interior. ¡Qué tremendo! En lo secreto. Pablo lo que me está diciendo es que uno es judío allá, adentro, cuando puede honrar a Dios donde nadie lo ve, en lo recóndito de nuestras almas,
en todo aquello que está a salvo de los observadores exteriores, en lo interno, en lo interno. Pensamiento como este expresado por el apóstol Pablo en diferentes pasajes en otras cartas. Por ejemplo, en el mismo Romanos, en el capítulo 2, versículo 16, ya vimos que habrá un día, Pablo lo expresa así, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí está. ¿Ves? Lo secreto es lo que va a ser juzgado por Dios. Interesante. Vuelvo a recordarte, aquí en este capítulo 1 y 2 todavía no estamos hablando de salvación, estamos hablando de obras. Y si quieres entender el concepto, puedes repasar. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, miremos qué importante es lo interior. Así que, dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Claro, porque es que en lo externo yo impresiono muy fácilmente a los demás, pero a quien debo impresionar es a Dios, y a Dios no le impresiona lo externo, Él va desde adentro. Miren, en la misma primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 25, hablando de que, sino que es judío el que lo es en lo interior. Lo del interior es lo que importa. Mira lo que dice este capítulo 14 de 1 Corintios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pablo está hablando allá en el capítulo 14 de 1 Corintios de un hombre que entra a una reunión de creyentes y por el mover del Espíritu es desnudado lo que en el interior del que acaba de entrar está. Y entonces dice, no, Dios está aquí, y se postra a adorar a Dios. El apóstol Pedro no se queda atrás y lo expresa de otra manera en su primera carta en el capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice, cuando le habla a las damas, porque hemos hablado hasta ahora de hombres, digámoslo así entre comillas, pero para las damas también es, porque cualquier dama podrá decir, no, es que yo no tengo, es más, yo no tengo ni dónde circuncidarme, podría decir, estoy más libre que cualquiera. Pedro les dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, y aquí viene, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro le estaba diciendo allá a las damas, para ustedes no van a impresionar a Dios por bien peinaditas, por bien perfumaditas, por bien arregladitas, por bien ataviaditas. No. Dios también les va a revisar lo interno. Ustedes también son judías si lo son desde el interior. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Usted me dirá, John, ¿y eso solamente se ve en el Nuevo Testamento? Pues no. Miren que Dios viene hablando de los corazones purificados por Él desde mucho antes. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Viste? El Señor ya viene hablando de una circuncisión interior desde antes. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hay una circuncisión interna. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí está, hablando tanto de obras externas, pero también de pensamientos internos. Jeremías capítulo 9, versículo 25 y 26, miremos otra acotación. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, a los judíos, y a todo incircunciso, a los gentiles, a Egipto y a Judá. Mira qué dueto, ¿no? Egipto y Judá. A Edom y a los hijos de Amón y de Moab,
y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Hombre, Pablo no está hablando de cualquier cosa. Pablo no descubrió el agua tibia. Esto ya venía descubierto desde Jeremías. Esto ya venía desde Deuteronomio con Moisés. Por favor, miren qué maravilla abrir las Sagradas Escrituras de esta manera. Por eso entonces Pablo dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Maravilloso. En espíritu, no en letra. Maravilla. Aquí estamos hablando de que el espíritu, al cual se refiere acá, el que mira lo interior del ser humano, el que revisa y lo capacita para que también pueda observarse como realmente Dios lo observa. Pablo entonces dice en estas palabras que hay un contraste entre el poder que imparte la vida del Espíritu Santo y la impotencia de la ley, que es por la letra. O sea, la ley me señala el pecado, la ley me señala las obras caídas, la ley me castiga por lo que hago en el exterior, pero el Espíritu Santo es el único que me puede capacitar para vivir la vida de la ley desde el interior. Podríamos decir con otros este pensamiento: el verdadero judío no es aquel que lo es en cosas externas, ni tampoco es la verdadera circuncisión la marca externa en la carne. El verdadero judío es quien lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, implementada no por preceptos escritos, sino por el Espíritu Santo. ¡Qué maravillosa situación! Odg, un pensador, dice algo interesante, comillas: lo que el apóstol enseña es: las circunstancias externas no tienen ningún valor cuando no son acompañadas por la pureza interior. ¿Y que es posible esto? Sí, no solo por tener la señal interior, sino por haber recibido la gracia en tu interior. Sino que es judío, repito, el texto de Romanos capítulo 2, versículo 29. El que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y remata el hombre diciendo: la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. John, ¿por qué es que estamos acá? Porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está enseñando a desbaratar el Evangelio, para armarlo bien armadito, y no solamente para entenderlo nosotros, sino que lo podamos explicar a otros. La alabanza de la cual no proviene de los hombres. O sea, ese judío que lo es en lo interior y que es circunciso en su corazón, ese judío al cual se refiere, esa alabanza que recibe ese judío, no viene de hombres, porque los hombres solo podemos mirar el exterior de las personas. Una notica acá: judío, ¿sabes qué significa? Significa verdadero adorador, y también significa el que ha sido alabado. Esa palabra tiene mucha razón de ser. Remontémonos un poco a Génesis capítulo 29, versículo 35, que dice: concibió otra vez, está hablando de las mujeres de Jacob, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. ¿Ves? De donde viene la palabra judío, la parte de origen es alabanza. Y está hablándome de la alabanza que viene de Dios, que mira al interior. Por eso dice Génesis 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos. Siempre habla de alabanza. Ahora, Pablo lo que está colocando y está apretando la tuerca es recordándonos que la alabanza del verdadero judío,
oiga bien, que es nacido del Espíritu y no de la letra muerta, de la letra que no tiene vida, y que además es circunciso de corazón y no en el exterior, en su prepucio exterior, a esa persona se le alaba. ¿Y quién lo alaba? No los hombres, porque los hombres solo vemos el exterior, dice, sino de Dios, que es el que mira al interior. Me hallé este pensamiento de un observador cristiano llamado Murray. Murray dice, Pablo está recalcando lo que yace en el fondo de todo el capítulo y que forma la base de su acusación contra el judío, o sea, la iniquidad de descansar en las apariencias y en lo que impresiona a los hombres. Tremendo esto. Bueno, Dios nos ha traído hasta acá. El Espíritu Santo nos ha impulsado hasta este punto. El Señor Jesús nos ha permitido ver un poco de lo que hay del Evangelio para adentro, no del Evangelio para afuera. El apóstol Pablo nos está enseñando a ser verdaderos relojeros del reino, que conocen cada una de sus piezas y saben cómo juntarlas para que funcione armoniosamente. Así que hoy a Dios le damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.